Nunca pensé que un maldito lavado de autos cambiaría mi vida, pero aquí estamos. Era uno de esos abrasadores días de verano en los que el calor se reflejaba en el pavimento como un espejismo. Mi Tesla estaba cubierto de polvo y polen de una semana y parecía más beige que su elegante negro habitual. Cuando entré en el lavadero de autos hecho verde, noté un convertible rojo cereza detrás de mí, con la capota bajada, conducido por una rubia impresionante. Esta línea es más lenta que la melaza, murmuré, tamborileando con los dedos en el volante. Fue entonces cuando capté su mirada en el espejo retrovisor. Me mostró una sonrisa que podría haber iluminado todo el maldito estado de Florida. A medida que avanzábamos lentamente, me encontré más interesado en observarla que en el avance espumoso de mi propio auto. Probablemente tendría unos 30 y pico años, con una melena de cabello dorado que bailaba con la brisa y ojos tan verdes como sea glass. No pude evitar sentirme un poco cohibida por mi apariencia a los 55. Seguía llamando la atención, pero mi cabello negro tenía mechas plateadas y las patas de gallo se habían instalado permanentemente alrededor de mis ojos azules. Cuando mi auto finalmente apareció, reluciente como nuevo, me quedé allí, fingiendo mirar mi teléfono. La rubia se detuvo a mi lado con su descapotable, ahora tan brillante como una penny nueva. Hola. Me llamó con su voz cálida y acogedora. No, ¿hay algún buen café por aquí? Soy nueva en la ciudad. Dudé por un momento y luego pensé, ¿qué demonios? Lucy vive poco, de hecho, sí. Respondí, tratando de sonar casual. Hay un pequeño lugar genial a la vuelta de la esquina. ¿Quieres seguirme? Ella asintió y juro que sentí una pequeña descarga eléctrica cuando nuestras miradas se cruzaron de nuevo mientras nos acomodábamos en una cómoda mesa del café cubano. Supe que se llamaba Michelle Rivera y que era un escritor ambiental que estaba escribiendo un libro sobre la contaminación industrial en Florida. En serio, dije, inclinándome hacia adelante con interés. Soy Lucy Brown, editora jefe de Lilla Herald. Hemos estado cubriendo algunos de esos números. Los ojos de Michelle se iluminaron. De verdad. Me encantaría que me contaras tu opinión al respecto. Quizás podrías echarle un vistazo a mi manuscrito. Asentí antes de darme cuenta siquiera de a qué accedía. Había algo en Michelle que me hacía querer decir que sí a todo lo que me pedía. Mientras charlábamos, no pude evitar fijarme en la forma en que sus labios se curvaban al sonreír o en cómo se acomodaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Hacía años que no sentía una conexión tan instantánea con alguien conocido. Michelle dijo, inclinándose con aire conspirador, me alegra que mi coche se haya quedado atascado detrás del tuyo hoy. Sentí que un rubor me subía por la nuca. Yo también, admití, sorprendida por mi propia audacia. Al salir del café, nuestras manos se rozaron accidentalmente, provocándome un escalofrío. Intercambiamos números de teléfono y prometimos vernos para hablar de su manuscrito. Caminando de vuelta a mi coche, me sentía agobiada, y no era por el calor. Había ido a lavar el coche y, de alguna manera, acabé con mariposas en el estómago y con una cita con una guapísima escritora rubia. Poco sabía yo. Este encuentro casual en un lavadero de coches estaba a punto de dar un giro radical a mi ordenada vida. Pero mientras conducía a casa, solo podía pensar en cuándo volvería a ver a Michelle y en qué excusa podría encontrar para lavar mi coche impecable al día siguiente. No podía sacarme a Michelle de la cabeza. Su manuscrito llegó a mi escritorio una semana después y me sumergí en él como una posesa. Era bueno, condenadamente bueno. Su escritura rebosaba pasión, exponiendo la parte oculta de la contaminación industrial en nuestro propio patio trasero. Una noche, me encontré quedándome hasta tarde en la oficina, absorta en sus palabras, bolígrafo rojo en mano. Cuando el reloj marcaba la medianoche, mi teléfono vibró. Era Michelle, todavía despierta. Su mensaje decía, acabando de terminar el capítulo 7. Respondí, tu escritura me mantiene despierta. ¿Quieres compañía? Mi corazón dio un pequeño vuelco. Claro, escribí intentando sonar casual. 20 minutos después, ella entró a mi oficina con un aspecto de ensueño, en vaqueros y una blusa holgada, trasnochando. Dijo, sentándose en el borde de mi escritorio. Me recliné en la silla, consciente de repente de lo cerca que estaba.
Tu artículo sobre el vertido químico en los Everglades es convincente. Los ojos de Michelle brillaron. ¿Tú crees? Me preocupaba que fuera demasiado seco. Seco, cariño, haces que la contaminación del agua parezca un thriller. Se rió y me encontré mirándola fijamente, mirando sus labios. Dios mío, ¿qué me pasaba? Estaba actuando como una adolescente desmayada. Trabajábamos juntas, rozándonos los hombros de vez en cuando. Cada vez que lo hacía, sentía una descarga eléctrica. A medida que avanzaba la noche, nuestras conversaciones derivaron de problemas medioambientales a historias personales. Me encontré abriéndome a hablar de mi divorcio, de mis luchas como mujer en el periodismo. No es fácil ser mujer en ningún ámbito, dijo Michelle en voz baja, sobre todo cuando estás. Su voz se fue apagando, pero sus ojos se encontraron con los míos y comprendí. En ese momento algo cambió entre nosotras. Al amanecer seguíamos hablando, tazas de café vacías cubriendo mi escritorio. Michelle se estiró la blusa, subiéndola ligeramente, revelando una franja de piel bronceada. Rápidamente aparté la mirada, pero no antes de que me pillara mirándola. Lucy, dijo con la voz ronca por la fatiga, me alegro de que seas tú quien edita mi libro. Antes de que pudiera responder, un trueno sacudió el edificio. Ambas dimos un salto y luego nos reímos de nuestras propias reacciones de sorpresa. Dios mío, ¿de dónde salió eso?, dije, moviéndome hacia la ventana. Afuera, el cielo se había vuelto de un gris ominoso y llovía a cántaros. Michelle se unió a mí en la ventana. Nuestros hombros tocándose, parece que vamos a estar atrapados aquí un rato, murmuró. Me giré para mirarla y de repente estaba tan cerca que pude ver el destello dorado en sus ojos verdes. Mi corazón latía muy fuerte. Estaba segura de que podía oírlo, Lucy. Ella susurró, levantando la mano para apartarme un mechón de pelo de la cara. No sé quién se movió primero. En un momento estábamos allí de pie. Al siguiente nuestros labios se encontraron en un beso que envió chispas por todo mi cuerpo. Los labios de Michelle eran suaves, con un ligero sabor a café y algo dulce que no podía identificar. Mis manos encontraron su camino hacia su cintura, acercándola más. Cuando finalmente nos separamos, ambas sin aliento, la miré con asombro. «Wow, fue todo lo que pude hacer». Michelle sonrió, sus dedos entrelazados con los míos. He querido hacer eso desde el lavadero de autos, admitió. Mientras la tormenta rugía afuera, nos besamos de nuevo, más lento esta vez, saboreando cada momento. Una parte de mí sabía que esto complicaría las cosas. Después de todo, era mi clienta, pero mientras las manos de Michelle se enredaban en mi cabello, descubrí que me importaban un comino las complicaciones. Cuando la lluvia finalmente amainó, nos separamos a regañadientes, pero no sin antes hacer planes para encontrarnos para cenar la noche siguiente. Mientras la veía alejarse en coche, me toqué los labios, que aún me hormigueaban por sus besos. No tenía ni idea de a dónde iba esto, pero por primera vez en años me emocionaba descubrirlo. Poco sabía que nuestro romance en ciernes estaba a punto de chocar de frente con un escándalo que sacudiría nuestros mundos hasta la médula. Con el verano dando paso al otoño, Michelle y yo nos dimos cuenta de que habíamos cogido ritmo. De día, era la rigurosa editora y jefa del H.L.A. Herald. De noche, era una mujer que redescubría la pasión en los brazos de una hermosa rubia que me aceleraba el corazón como a una adolescente. Al principio, mantuvimos todo en secreto. H.L.A. no es precisamente conocida por su actitud progresista y yo tenía una reputación que mantener. Pero, maldita sea, era difícil apartarla de encima mientras trabajábamos hasta altas horas de la noche en su manuscrito. Una noche, mientras estábamos sentadas en mi oficina revisando su último capítulo, Michelle soltó una bomba. Me uno a los guerreros de la tierra, dijo, con sus ojos verdes brillando de determinación. Casi me atraganto con el café. Earth Warriors era un grupo ambientalista conocido por sus tácticas radicales. ¿Estás seguro de que es prudente?, pregunté, intentando disimular la preocupación. Michelle asintió. Están planeando una investigación sobre vertidos químicos en los Everglades. Este podría ser el avance que mi libro necesita. No podía discutirlo, pero se me hizo un nudo en el estómago. Ten cuidado, ¿vale? Se inclinó sobre el escritorio y me besó suavemente. Siempre,
susurró contra mis labios. Durante las siguientes semanas, Michelle se entregó por completo a la investigación. Le brindé todo el apoyo mediático posible sin levantar sospechas. Era un equilibrio delicado, ser su amante y su aliado profesional. Una noche, Michelle irrumpió en mi apartamento, con la cara roja de la emoción. «Los tenemos, Lucy», exclamó, blandiendo una memoria USB, prueba del vertido ilegal de Rivera Industries. Mis instintos periodísticos se desataron. «Déjame ver», dije, llevándola hacia mi portátil mientras revisábamos los documentos. Se me heló la sangre. La evidencia era irrefutable. Está bien, pero allí al final de un memorando había un nombre familiar, Roberto Rivera, CEO. «Michelle», dije lentamente, «¿no es Rivera tu apellido?». Ella asintió, distraída por la pantalla. «Sí, ¿por qué?». Señalé el nombre, la cara de Michelle palideció. «No», susurró. «No puede ser». Pero era Roberto Rivera. El hombre detrás de la operación de vertido químico más grande en Florida era el padre de Michelle. La revelación la golpeó como un puñetazo. Se tambaleó hacia atrás, desplomándose en mi sofá. Me senté a su lado, abrazándola mientras temblaba con sollozos silenciosos. Todo este tiempo ella dijo con voz ahogada, «He estado luchando contra mi propia familia». Le acaricié el pelo. Mi corazón roto por ella. «No lo sabías, cariño». Mientras Michelle luchaba con su emoción conflictiva, lidié con mi propio dilema ético. Esta era la historia de mi vida, pero publicarla destruiría a la mujer de la que me estaba enamorando. Los días pasaron en una neblina de tensión. Michelle se encerró en sí misma, pasando horas mirando su portátil intentando encontrar la manera de reconciliar sus lazos familiares con su cruzada ambiental. Me dediqué por completo a interferir en el periódico para mantener el nombre de Michelle fuera del escándalo cervecero, pero empezaban a circular rumores. Alguien había avisado a nuestro periódico rival sobre las fechorías de la industria Rivera. Una noche, al llegar a casa, encontré a Michelle en la puerta con aspecto demacrado. Lo confronté. Dijo, sin preámbulos, «¿Tu padre?». Asintió. Sus ojos se enrojecieron. Él rió. Lucy dijo que solo eran negocios. «¿Cómo es posible que no vea el daño que está causando?». La abracé, sintiendo su cuerpo temblar con sollozos reprimidos. Nos quedamos allí, en el porche, abrazados, mientras el sol se ponía sobre Hialeah. Más tarde esa noche, mientras yacíamos enredados en mis sábanas, Michelle susurró, «Tengo que detenerlo, Lucy, cueste lo que cueste». La besé en la frente, maravillándome de su fuerza. «Beck, lo haremos juntos», le prometí. Pero incluso mientras lo decía, sabía que el camino por delante estaría lleno de peligros. Michelle se enfrentaba no solo a su padre, sino a uno de los hombres más poderosos de Florida, y yo estaba a punto de arriesgar mi carrera y reputación por una mujer que conocía desde hacía apenas 3 meses. Como si percibiera mis pensamientos, Michelle se incorporó sobre un codo, sus ojos verdes, serios, en la penumbra. «Lucy, si esto es demasiado, si quieres echarte atrás, lo entenderé». Le tapé la cara con las manos, abrumado por la profundidad de mis sentimientos por ella. «Ni hablar, Rivera, estás atrapada conmigo». Entonces sonrió, una sonrisa auténtica que iluminó todo su rostro, y me besó con una pasión que me dejó sin aliento. Mientras nos quedábamos dormidos, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que nuestras vidas estaban a punto de cambiar irrevocablemente. Pero con Michelle en mis brazos, estaba listo para afrontar cualquier tormenta que se nos avecinara. Poco sabía yo. Las primeras gotas de esa tormenta ya caían en forma de amenazas anónimas que pronto aterrizarían en nuestros escritorios. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa de emociones. Michelle se encontraba en un tira y afloja entre el amor por su padre y su pasión por la justicia ambiental. La observé luchar, sintiéndose impotente, mientras paseaba por mi sala, alternando entre la ira justificada y la culpa desgarradora. «Es mi papá, Lucy», decía con la voz entrecortada. «¿Cómo puedo hacerle esto?». La abrazaba, aspirando el aroma de su cabello. «A veces hacer lo correcto duele muchísimo, cariño». Una noche particularmente dura,
Después de que Michelle pasara horas discutiendo por teléfono con su padre, se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Te necesito», susurró. Hicimos el amor esa noche con una intensidad desesperada, como si pudiéramos resolver todos nuestros problemas perdiéndonos el uno en el otro. Después, mientras yacíamos enredados entre las sábanas, recorrí la curva de su cadera, maravillándome de cómo esta mujer se había convertido en mi ancla en la tormenta. «Te amo», murmuré, las palabras escaparon sin que pudiera detenerlas. Michelle contuvo la respiración por un momento. Temí haber dicho demasiado, demasiado pronto. Entonces sonrió, sus ojos brillando en la penumbra. «Yo también te amo, Lucy Brown». A la mañana siguiente, la realidad volvió a caer de golpe. Un sobre sin marcar me esperaba en mi escritorio en el Herald. Dentro había una foto granulada de Michelle y yo besándonos afuera de mi apartamento, junto con una nota: «Deja la historia o si no, se me heló la sangre». Inmediatamente llamé a Michelle, quien había recibido una amenaza similar en su oficina. Nos reunimos para almorzar, ambas conmocionadas. «¿Qué hacemos?», preguntó Michelle, empujando su ensalada alrededor de su plato. Extendí la mano por encima de la mesa y le apreté la mano. «No los dejaremos ganar. Hemos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás ahora». Pero incluso mientras lo decía, la duda me asaltaba. ¿Estaba poniendo a Michelle en peligro? ¿Valía la pena arriesgarlo todo por esta historia? Esa tarde me citaron a una reunión con la junta directiva del Herald. El ambiente era tenso. Mientras tomaba asiento, Lucy, el presidente, con voz grave, comenzó a hablar. «Hemos recibido información preocupante sobre tu relación con Michelle Rivera». Me incorporé, apretando la mandíbula. «Mi vida personal no es asunto de la junta». Suspiró, deslizando una carpeta sobre la mesa. Dentro había más fotos de Michelle y mías, junto con registros financieros que mostraban importantes donaciones de Rivera Industries al Herald. No podemos permitirnos perder el apoyo de Rivera. El presidente dijo: «Me temo que vamos a tener que pedirles que dejen de lado el tema de la contaminación». Por un momento, me puse furioso. Luego, la calma me invadió. Me puse de pie y recogí las fotos. «Caballeros», dije. «Wow», métense su ultimátum. Renuncié. Salí de la sala de juntas con la cabeza bien alta, dejando atrás un coro de ejecutivos balbuceantes. En cuanto salí a la calle, llamé a Michelle. «Acabo de renunciar a mi trabajo», dije con la voz ligeramente temblorosa. Hubo una pausa. Luego, la cálida risa de Michelle llenó mis oídos. «Caramba, Lucy, sí que sabes cómo conquistar a una chica». Nos conocimos en nuestra cafetería favorita, donde le conté lo de la junta directiva. «Michelle, escucha», su rostro era una mezcla de preocupación y admiración. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó. Cuando terminé, respiré hondo. «Vamos a decir la verdad, pase lo que pase». Esa noche trabajamos hasta altas horas de la noche recopilando todas las pruebas que teníamos contra Industrias Rivera. Cuando los primeros rayos del amanecer se asomaron por las cortinas, Michelle se estiró la camisa, subiéndola para revelar una tentadora tira de piel. «Deberíamos dormir un poco», murmuró, con los ojos pesados y encendidos. La atraje hacia mí y la besé profundamente. «Dormir está sobrevalorado», susurré contra sus labios. Nos desplomamos en la cama, nuestras manos vagando, la ropa cayendo bajo la suave luz de la mañana. Hicimos el amor, lentamente, saboreando cada caricia, cada beso. Durante unos momentos de dicha, nos olvidamos de las amenazas, la contaminación y las traiciones familiares. Éramos solo nosotras, dos mujeres enamoradas, encontrando consuelo en los brazos de la otra. Después, mientras yacíamos, recuperando el aliento, Michelle se incorporó sobre un codo, con su cabello rubio despeinado y hermoso. «Pase lo que pase», dijo en voz baja. «Estamos juntas en esto, ¿verdad?». Asentí, acercándola para besarla de nuevo. Acepté. Poco sabíamos que nuestra determinación estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que jamás imaginamos. Mientras dormíamos, abrazados, el teléfono de Michelle vibró con un mensaje de su padre.
El derrame químico que estábamos investigando se había convertido en una catastrófica realidad y nuestra guerra privada estaba a punto de hacerse pública. El acre olor a químicos flotaba en el aire. Michelle y yo nos encontrábamos al borde del paisaje contaminado. Los otrora exuberantes Everglades se habían convertido en un páramo, con el agua de un verde antinatural. Sentí un nudo en el estómago, y no solo por el hedor. No puedo creer que haya permitido que esto sucediera. Michelle susurró con la voz cargada de emoción. Le apreté la mano, deseando poder protegerla del dolor de la traición de su padre. Pero no había forma de ocultarlo. La evidencia de la negligencia de la industria Rivera se extendía ante nosotros en un tecnicolor tóxico. Al darnos la vuelta para irnos, una figura familiar se acercó, Roberto Rivera. Con la mirada clavada en cada centímetro, el poderoso director ejecutivo, con su traje a medida, se dirigió hacia nosotros. Su rostro era una máscara de fría furia. Michelle, dijo con voz entrecortada. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Michelle enderezó la columna y encontró la mirada de su padre. Lo correcto, papá, algo que deberías intentar alguna vez. Los ojos de Roberto se dirigieron hacia mí, entrecerrándose al reconocerme. Y tú debes ser la editora problemática de la que tanto he oído hablar. Di un paso adelante, colocándome ligeramente delante de Michelle. Lucy Brown, un placer conocerla, señor Rivera. Su risa era tan fría como sus ojos. Oh, el placer es todo mío, señorita Brown. Espero destruir su carrera. Michelle jadeó, pero me mantuve firme. Adelante. Dije con voz firme, a pesar del miedo que se revolvía en mis entrañas. Mientras Roberto se defendía, Michelle se giró hacia mí, con el rostro pálido. Lucy, lo siento mucho. Nunca pensé que él. La interrumpí con un beso, sin importarme quién pudiera ver. Oye, esto no es tu culpa. Sabíamos en qué nos metíamos, pero mientras volvíamos a la ciudad, la duda me asaltó. ¿Había sido ingenua al pensar que podríamos enfrentarnos a alguien tan poderoso como Roberto Rivera? ¿Estaba poniendo a Michelle en peligro? Los siguientes días fueron un torbellino. Trabajamos sin descanso recopilando pruebas y preparando nuestra exposición, pero a cada paso nos topamos con obstáculos, las fuentes se callaron, los documentos desaparecieron misteriosamente y más amenazas llamaron a nuestra puerta. Una noche, mientras revisábamos las escasas pruebas, el teléfono de Michelle vibró. Se puso pálida al leer el mensaje. ¿Qué es?, pregunté, temiendo la respuesta. Es papá, dijo con voz temblorosa. Él dice que si no dejo esto, publicará algunas fotos nuestras. Se me heló la sangre. ¿Qué clase de fotos? Michelle no me miraba a los ojos. De nuestro fin de semana en la casa de la playa cuando, bueno, me sentí fatal. Ese fin de semana había sido mágico, solos los dos, lejos del mundo. La idea de que esos momentos íntimos se usaran en nuestra contra me daban ganas de golpear algo. Dios mío, murmuré, pasándome una mano por el pelo. ¿Qué quieres hacer? Michelle se quedó callada un buen rato. Entonces levantó la barbilla, un fuego en sus ojos me dejó sin aliento. Seguimos adelante. No dejaré que nos intimide para que guardemos silencio. Asentí, sintiendo una oleada de orgullo y amor por esta increíble mujer. Juntos trabajamos hasta altas horas de la noche, impulsados por la determinación y demasiado café. Al amanecer, por fin teníamos un borrador sólido de nuestra exposición. No era perfecto, pero era la verdad y era condenatorio. Justo cuando estábamos a punto de enviárselo a mis contactos en varios medios de comunicación, sonó el teléfono de Michelle. Era su padre otra vez. Lo puso en altavoz, su mano agarrando la mía con fuerza. La voz de Michelle Roberto crepitó en el altavoz. Esta es tu última oportunidad. Deja esta tontería ahora o te juro que me aseguraré de que tú y tu amiguita nunca vuelvan a trabajar en este pueblo. Vi la resolución de Michelle flaquear por un momento. Entonces habló con voz firme. No, papá, vamos a hacer esto, se acabó. La línea se cortó. Michelle me miró, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Acabamos de cometer un gran error, ¿acá? La acerqué más, besándola en la frente tal vez, pero era lo correcto.
Presionamos enviar en la exposición y luego nos desplomamos en el sofá, exhaustas pero extrañamente eufóricas cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las persianas. Michelle se giró hacia mí. Pase lo que pase ahora, dijo en voz baja, quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Conocerte, enamorarme de ti, ha valido la pena todo. Sentí lágrimas picar en mis ojos. Yo también te amo, Michelle, más de lo que jamás creí posible. Nos besamos entonces, lento y profundo, vertiendo todos nuestros miedos y esperanzas en él. Por un momento, el mundo exterior se desvaneció y solo éramos nosotras, dos mujeres enamoradas, enfrentando un futuro incierto juntas. Pero cuando el teléfono de Michelle empezó a vibrar sin parar con mensajes entrantes, la realidad nos golpeó de golpe. Nuestra historia se había roto y la tormenta estaba a punto de estallar. Poco sabíamos que los siguientes días pondrían a prueba nuestro amor y nuestros principios de maneras que jamás imaginamos. Mientras nos preparábamos para las consecuencias, no pude evitar preguntarme, ¿habíamos encendido la mecha de una bomba que destruiría todo lo que amábamos? La tormenta golpeó con más fuerza y rapidez de lo que habíamos previsto. A las pocas horas de publicar nuestra denuncia, parecía que todo ella hablaba del escándalo de Industrias Rivera. Mi teléfono vibraba sin parar con llamadas de antiguos colegas, activistas ambientales e incluso algunos medios de comunicación nacionales. Michelle y yo nos acurrucamos en mi apartamento viendo el caos que se desplegaba en la televisión. Ella permanecía rígida en el sofá, pálida, mientras los presentadores diseccionaban los trapos sucios de su familia para que todos los vieran. Quizás deberíamos haber esperado, murmuró más para sí misma que para mí. Dándole a papá la oportunidad de explicarse, le tomé la mano y la apreté suavemente. Oye, mírame. Hicimos lo correcto. Tu padre tuvo muchas oportunidades de confesar. Ella asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. Me moría de pena verla dividida entre sus principios y la lealtad familiar. Al caer la noche, la presión se intensificó. Roberto Rivera dio una conferencia de prensa, negando con vehemencia todas las acusaciones y pintando a Michelle como una hija problemática que arremetía contra su familia. Fue una clase magistral de manipulación y pude ver que estaba funcionando. Las redes sociales ya estaban llenas de teorías sobre los motivos de Michelle. Dios mío, qué bien está, murmuré al ver la actuación de Roberto. Tenemos que contrarrestar esto rápido. Pero Michelle ya estaba agarrando su abrigo. Necesito un poco de aire, dijo con voz tensa. No me esperes despierta. Antes de que pudiera protestar, se había ido, dejándome sola con mis pensamientos agitados en el implacable ciclo de noticias. Las horas pasaban. Caminé por el apartamento, alternando entre mirar mi teléfono y por la ventana con la esperanza de ver el auto de Michelle llegar a las 3 de la mañana. Estaba frenético. Justo cuando estaba a punto de llamar a la policía, oí una llave en la cerradura. Michelle entró tambaleándose, oliendo a whisky. Mi alivio rápidamente se convirtió en preocupación al observar su aspecto desaliñado y sus ojos enrojecidos. ¿Dónde demonios te has metido?, pregunté, ayudándola a sentarse en el sofá. Estaba preocupado, enfermo. Ella rió con amargura. Preocupado, eso es rico. Tú eres la que presionó para esto, Lucy. Tú eres la que me convenció de destruir a mi familia. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Eso no es justo, Michelle. Tomamos esta decisión juntos. Se puso de pie vacilante, sus ojos verdes brillando de ira y dolor. ¿Lo hicimos o solo viste una gran historia en el infierno con las consecuencias? Retrocedí, herido por la acusación. ¿Cómo puedes decir que te amo? Todo lo que he hecho ha sido por nosotros, por la verdad, espetó. La verdad es que lo he perdido todo, mi familia, mi carrera, ¿y para qué? ¿Para que pudieras tener tu gran exclusiva? Nos quedamos allí, con el aire lleno de tensión. Quería sacudirla para que entrara en razón, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Creo. Michelle dijo lentamente, necesito un tiempo lejos de todo esto, lejos de ti. Se me encogió el corazón. Michelle, por favor, no hagas esto, podemos resolverlo juntas. Pero ella ya estaba recogiendo sus cosas, metiendo la ropa desordenadamente en una bolsa.
La observé impotente mientras recogía fragmentos de su vida de mi apartamento en la puerta. Detuvo la mano en el pomo un momento. Pensé que cambiaría de opinión, pero cuando se giró, su mirada era fría y distante. «Adiós, Lucy», dijo en voz baja, y luego se fue. Me quedé allí mirando la puerta cerrada, sintiendo que mi mundo acababa de implosionar. La mujer que amaba se había marchado, posiblemente para siempre, y yo me quedé solo con las consecuencias de nuestras acciones. Los siguientes días transcurrieron como un borrón. Me entregué al control de daños, dando entrevistas y coordinándome con grupos ambientalistas para mantener la presión sobre Revera Industries, pero no me sentía con ánimo. Cada declaración se sentía vacía, cada victoria, sin Michelle a mi lado. Le dejé docenas de mensajes, cada uno más desesperado que el anterior, pero mis llamadas iban directas al buzón de voz, mis mensajes sin respuesta. Una semana después de que Michelle se fuera, estaba sentado en un bar sórdido bebiendo mi tercer whisky, preguntándome dónde había salido todo mal, cuando una noticia de última hora apareció en la televisión. Había habido otro derrame químico, este incluso peor que el anterior. Las imágenes mostraban un lodo tóxico arrastrándose por los Everglades, con la fauna huyendo tras él, y allí, en medio del caos, había una figura rubia familiar con un traje de protección. Se me subió el corazón a la garganta. Michelle estaba allí en primera línea, luchando contra el mismo mal que habíamos expuesto juntos. Mientras observaba sus esfuerzos directos de limpieza, con su rostro de severa determinación, sentí una oleada de orgullo y amor tan fuerte que casi me tiró del taburete. En ese momento supe lo que tenía que hacer. Michelle podría haberse marchado, pero yo no iba a renunciar a nosotras. Ni ahora, ni nunca. Dejé algo de dinero en la barra y salí corriendo a la húmeda noche de Illa. Era hora de luchar por lo que más importaba, la verdad, el medio ambiente y la mujer que amaba. Mientras conducía hacia los Everglades, con el corazón latiendo con determinación, no tenía ni idea de que el mayor desafío de nuestra relación y nuestras vidas aún estaba por llegar, pero por primera vez en días, sentí esperanza. Pasara lo que pasara después, estaba decidido a afrontarlo de frente, con o sin Michelle a mi lado. Los Everglades de noche eran una bestia completamente diferente. Las sombras bailaban en los faros mientras conducía por la sinuosa carretera, con el corazón latiendo en SN, con el zumbido distante de los vehículos de emergencia. El olor acre de los productos químicos se intensificaba a medida que me acercaba al lugar del derrame, haciéndome lagrimear los ojos y arder la garganta. Aparqué lo más cerca posible y me dirigí hacia las luces intermitentes, con mi pase de prensa aferrado como un talismán. La escena era un caos. Trabajadores con trajes de protección se afanaban por contener el lodo tóxico, rescatistas de fauna silvestre sumergidos en el petróleo, aves ensuciadas y, en medio de todo, una cabeza rubia familiar que aparecía y desaparecía de la vista. «Michelle». Grité con una voz apenas audible por encima del ruido de los surtidores y di órdenes. Se giró, con los ojos abiertos de sorpresa tras sus gafas protectoras. Por un instante, nos miramos fijamente, mientras el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. Luego, su rostro se endureció y volvió a su trabajo. No iba a rendirme tan fácilmente. Tomé un traje de protección de repuesto de un camión cercano y me lo puse con dificultad, ignorando las protestas de un supervisor con aspecto agobiado. Para cuando llegué al lado de Michelle, sudaba a mares dentro del traje sofocante. «¿Qué demonios haces aquí, Lucy?», siseó, sin levantar la vista de la muestra de agua que estaba recogiendo. «Estoy aquí para ayudarte», dije, intentando recuperar el aliento y disculparme. Resopló. «Ahora no es momento para que te sientas culpable. Tenemos trabajo que hacer, y trabajo que hicimos. Durante horas trabajamos codo con codo, recogiendo agua contaminada, rescatando animales atrapados y documentando la magnitud de los daños. Fue un trabajo agotador y desgarrador, pero también tenía algo de catártico. Con cada cubo de lodo que sacábamos, sentía que estábamos derribando el muro que nos separaba. Al amanecer, pintando las aguas contaminadas con una belleza obscena, Michelle finalmente pidió un descanso. Nos tambaleamos hasta un área de descanso improvisada, quitándonos los trajes y bebiendo agua a grandes tragos. «No tenías que venir», dijo en voz baja, con la mirada fija en el horizonte. Me giré hacia ella, observando el cansancio grabado en su rostro,
la determinación aún ardiendo en sus ojos. Dios mío, era hermosa. Sí, lo hice. Respondí. Michelle, lo siento mucho. Nunca quise empujarte a esto. Solo creía en ti, en nosotros, en lo que estábamos luchando. Se quedó callada un largo momento y temía haber dicho algo incorrecto otra vez. Entonces, para mi sorpresa, extendió la mano y me tomó la mía. Sé que dijo en voz baja. Yo también lo siento. No debería haber huido. Es solo ver a mi familia destrozada, el nombre de mi padre arrastrado por el lodo de Emma. Fue demasiado. Le apreté la mano. Lo entiendo, pero, Michelle, mira a tu alrededor. Por eso lo hicimos. Tu padre puede estar sufriendo, pero piensa en todas las personas y animales que salvamos al exponer la verdad. Ella asintió, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Lo sé, y por eso volví. No podía esconderme de esto, de quién soy, de lo que empezamos juntos. Mi corazón se elevó. No quería nada más que estrecharla entre mis brazos, pero me contuve, sin estar seguro de dónde estábamos. Michelle debió haber sentido mi vacilación. Se giró hacia mí, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Lucy Brown, mujer testaruda, apasionada y exasperante, te amo. Incluso cuando quería odiarte, te amé. Eso era todo lo que necesitaba oír. Tomé su rostro entre mis manos y la besé, vertiendo meses de anhelo, arrepentimiento y esperanza en él. Ella me devolvió el beso con el mismo fervor, sus dedos enredándose en mi cabello. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento y mareados, apoyé mi frente contra la suya. Yo también te amo, Michelle Rivera. Siempre, te he amado, siempre te amo. Un carraspeo detrás de nosotros nos hizo separarnos de un salto. Nos giramos para encontrar a Roberto Rivera allí de pie, con aspecto cansado y derrotado. Papá, Michelle jadeó, ¿qué estás haciendo aquí? La mirada de Roberto nos recorrió el rostro con una mezcla de emociones. Vine a ver el daño por mí mismo, dijo en voz baja, para arreglar las cosas. Michelle se puso rígida a mi lado, pero le di un apretón tranquilizador. Señor Rivera, comencé, pero él levantó una mano para detenerme. No, señorita Brown, tenía razón, ambos la tenían. Lo he estado. He estado tan ciego, tan centrado en las ganancias, que no podía ver la destrucción que estaba causando. Se giró hacia Michelle, con los ojos sangrando. ¿Podrás perdonarme alguna vez, Mia? Contuve la respiración al ver la lucha interna de Michelle reflejada en su rostro. Finalmente, dio un paso hacia su padre. No va a ser fácil, dijo, con la voz cargada de emoción. Pero sí, creo que puedo, si de verdad estás dispuesto a cambiar. Roberto asintió, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Lo estoy. Haré lo que sea necesario. Empezando por esto, sacó su teléfono y marcó un número. Soy Roberto Rivera. Quiero confesarlo todo, y lo digo en serio. Mientras él se alejaba para hacer su llamada, Michelle se giró hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza e incredulidad. ¿De verdad había sucedido eso? La acerqué más a mí, besándola en la frente. Así fue, y lo que venga después, lo enfrentaremos juntos. A medida que el sol ascendía, proyectando un resplandor dorado sobre el paisaje devastado, sentí una oleada de esperanza. Teníamos un largo camino por delante, limpiar los Everglades, reconstruir la confianza, luchar por la justicia. Pero por primera vez en meses, creí que podíamos hacerlo de la mano. Michelle y yo caminamos de regreso hacia el caos del sitio de limpieza. Aún quedaba trabajo por hacer, una batalla por ganar, pero con ella a mi lado, estaba listo para cualquier cosa. Poco sabía yo. Nuestro mayor desafío y nuestro mayor triunfo estaban a la vuelta de la esquina. Los meses posteriores a la confesión de Roberto fueron un torbellino. Michelle y yo nos encontramos en el centro de una tormenta mediática, bajo el foco de atención como los denunciantes que derribaron a una de las corporaciones más poderosas de Florida. Fue emocionante y agotador en igual medida. Roberto, fiel a su palabra, cooperó plenamente con las autoridades. Rivera Industries se enfrentó a un aluvión de demandas y cuantiosas multas, pero con la guía de Roberto,
comenzaron el largo proceso de sanear su situación, tanto literal como figurativamente. A pesar de todo, Michelle se mantuvo firme, su resiliencia nunca dejó de sorprenderme. Testificó en tribunales, habló en manifestaciones ambientales y trabajó incansablemente para ayudar a rehabilitar los Everglades dañados. Y cada noche llegaba a casa y se desplomaba en mis brazos con una mezcla de agotamiento y orgullo. «De verdad lo estamos logrando, Lucy», murmuraba en mi cuello. «Estamos marcando la diferencia». La abrazaba, maravillándome de cómo esta mujer había revolucionado mi mundo de la mejor manera posible. A medida que la situación se calmaba, Michelle y yo nos encontrábamos en una encrucijada. Nuestra investigación tenía las puertas abiertas. Nunca imaginamos ofertas de trabajo de importantes publicaciones, contratos para libros, ni siquiera un equipo de documentales que quisiera contar nuestra historia. Pero algo que se sentía fuera del brillo y el glamour de la atención nacional no nos sentaba bien a ninguno de los dos. Habíamos emprendido este viaje para marcar la diferencia, no para convertirnos en celebridades. Era una tarde templada de principios de primavera cuando nos llegó la inspiración. Caminábamos por la recién limpiada costa de los Everglades, de la mano, viendo cómo el atardecer teñía el cielo de brillantes naranjas y rosas. «¿Sabes?», dijo Michelle, con los ojos reflejando la luz que se desvanecía. «He estado pensando, todas estas grandes ofertas de los medios, no son realmente nosotros, ¿verdad?». Le apreté la mano, aliviada, ella sentía lo mismo. «No, no lo son». «Pero que somos nosotros», se detuvo, girándose hacia mí con esa férrea determinación. Me había enamorado de esto hacía tantos meses. «Esto», dijo, señalando el próspero ecosistema que nos rodea, las historias locales, las personas reales afectadas por los problemas ambientales. En eso deberíamos centrarnos. Y así, sin más, empezó a gestarse un plan. Pasamos las siguientes semanas trabajando duro, pidiendo favores y juntando recursos. El acuerdo de Michelle con Rivera Industries proporcionó el capital inicial y mis contactos en el mundo editorial nos ayudaron a gestionar la logística. 3 meses después, lanzamos Everglades Echo, una plataforma digital dedicada al periodismo ambiental local. Nuestra misión era simple: dar voz a las comunidades y ecosistemas que a menudo pasan desapercibidos para los grandes medios. La fiesta de lanzamiento fue un evento discreto en nuestro beachside café favorito. Mientras observaba a Michelle recorrer la sala, su pasión contagiosa, mientras explicaba nuestra visión a activistas locales y periodistas en ciernes, sentí una oleada de orgullo tan fuerte que casi me derribó. Más tarde esa noche, mientras caminábamos por la playa iluminada por la luna, Michelle se arrodilló de repente. Mi corazón latía con fuerza cuando sacó una pequeña caja de terciopelo. «Lucy Brown», dijo con voz ligeramente temblorosa. «Poniste mi mundo patas arriba, desafiaste todo lo que creía saber y me convertiste en una mejor persona en el proceso. ¿Te casarías conmigo?». Las lágrimas me nublaron la vista mientras la ayudaba a ponerse de pie. «Sí», susurré contra sus labios 1000 veces. «Sí», nos besamos bajo las estrellas, las olas lamiendo nuestros pies, dos mujeres que habían encontrado el amor en el lugar más inesperado. Nuestra boda fue un evento sencillo celebrado aquí mismo en esta playa. Roberto, abrazando completamente su papel de hombre reformado, acompañó a Michelle al altar. Mis antiguos colegas de The Herald vitorearon mientras hacíamos nuestros votos, y un grupo de jóvenes activistas ambientales a los que habíamos asesorado lanzó confeti ecológico. Ahora, 5 años después, mientras estoy sentado en nuestra acogedora oficina en casa viendo a Michelle grabar una entrevista de podcast con un biólogo marino local, no puedo evitar maravillarme del viaje que nos trajo aquí. Everglades. Echo ha crecido más allá de nuestros sueños más locos, generando una red de plataformas similares en todo el país. Hemos ganado premios, claro, pero lo más importante, hemos inspirado a una nueva generación de periodistas y activistas ambientales. Michelle me llama la atención y me guiña ese mismo ojo travieso del que me enamoré, que sigue brillando intensamente. Más tarde, tomaremos nuestra caminata vespertina habitual por los ahora prósperos Everglades de la mano, maravillándonos con la resiliencia de la naturaleza y el poder de la verdad. Cuando regreso a mi propio trabajo, una exposición sobre una nueva iniciativa de pesca sustentable, no puedo evitar sonreír. Esta no era la vida que imaginaba cuando entré por primera vez en ese lavadero de autos hace tantos años.
Es mucho mejor. Puede que no hayamos cambiado el mundo entero, pero hemos hecho que nuestro rincón sea un poco más verde, un poco más honesto y mucho más querido. ¿Y realmente no es eso de lo que se trata? El cursor parpadea en mi pantalla esperando la siguiente palabra, pero por ahora me recuesto, saboreando este momento. La historia de Lucy y Michelle puede que ya no sea noticia de primera plana, pero es nuestra y está lejos de terminar.